Muy buenos días, Dios te bendiga. Dios sea bendiciéndonos grandemente en este maravilloso día que nos regala. Le damos gracias a Él por una vez más encontrarnos aquí en el pan de vida, pan que nos nutre a nuestra vida espiritual. Y también te quiero dar las gracias a ti, querido hermano, querido amigo, por encontrarte junto con nosotros aquí en el canal del pan de vida. Muchísimas gracias y espero que sigas adelante y que estés conmigo hasta el final de esta clase. Hoy día vamos a ver una clase, vamos a escudriñar la bendita palabra de Dios, una clase que nos va a enseñar respecto más de lo que es del Espíritu Santo. Amén. Y esta clase lleva por título El agente de Dios en la tierra. El agente de Dios en la tierra. El Espíritu Santo, dentro del relato bíblico más amplio acerca de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo se relaciona con su pueblo. El Espíritu Santo es una persona real de la tercera igual miembro de la Trinidad. Aunque a menudo se le pasa por alto o quizás haya mucho creyente del siglo XXI o que se olvidan que Él es tan divino como el Padre y como el Hijo. Él es quien hace a Cristo una realidad viviente para el creyente. Amén. Quiero invitarte a que leas, abras la Biblia y vamos a leer en esta mañana, escudriñar la bendita palabra de Dios. Vamos a leer en Efesios 3:16. Vamos a leer el versículo 16, 17. ¿Ok? Y la palabra de Dios en esta mañana nos dice así: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. El 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cementado en amor. Amén. Y de hecho, se llamaba el Espíritu de Cristo. Veamos también en Romano 8, el versículo 9, para entender más amplia la palabra de Dios. En Romano dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según al Espíritu, si es que el Espíritu Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un Dios trino, el Dios trino. Es un ministerio que no puede explicarse por completo. La Biblia revela a Dios como el único Dios en una entidad quien de manera ministeriosa existe en tres personas, como sabemos, que es Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es valioso saber acerca de estas tres personas para comprender más a cabalidad quién verdaderamente es el Espíritu Santo. Veamos del Padre. Sabemos que por la Biblia que el Padre Dios se muestra en el Antiguo Testamento, se le conoce como el gobernador soberano del universo. Él es Dios, el proveedor, que con fidelidad responde a las oraciones. Es también el Santo de Israel, que dio los 10 mandamientos a Moisés para Israel, su pueblo. Escogido, él sabía que la ley sería una protección para ellos, que le daría bendiciones cuando la obedecieran. Dios conocía la tendencia pecaminosa
de su pueblo. ¿Por qué? Porque él conoce todo. Él fue el que formó los cielos y la tierra. Y proporcionó un sistema de sacrificio para Israel. Como parte de su oración, ellos ofrecían, acordémonos, sacrificio de sangre. A Dios había declarado que así se hacían en aquellos tiempos, derramamiento de sangre, no había remisión de pecado. Traían animales al tabernáculo para hacer sacrificio, para por medio de los sacrificios ellos ser perdonados. Pero nunca podrían limpiar su conciencia, así que el pueblo siempre vivía bajo culpa y condenación. Y Dios desde siempre había planeado una solución humana. Él prometió un día enviar al sacrificio supremo, sería el Mesías. ¿Para qué? Para librar a su pueblo de Israel de los pecados. Enviaría al Mesías junto en el tiempo preciso según el reloj de Dios. No por nuestro reloj, sino el reloj de Dios. El Hijo de Dios vino a la tierra como un bebé. Acordémonos a narrar cuando Jesús vino a la tierra y nació por medio de ¿qué? De una virgen, y le llamaron su nombre Jesús. La Biblia nos relata, hasta aquí nosotros, ¿verdad? Sabemos la historia. La Biblia nos relata en el Nuevo Testamento la historia cuando Jesús vino a la tierra. Mostró que él era divino, el Hijo de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, no solo vino para enseñar, ni para predicar, ni siquiera para hacer milagros. Vino fundamentalmente para morir por aquellos que quebrantaban la ley de Dios. Y esto nos incluye hasta nosotros mismos. Ese era el plan que Dios, ¿para qué? Para rescatar al hombre del juicio eterno. Esto nos enseña, ¿para qué? Para que seamos salvos de nuestro pecado. La salvación requiere que su Hijo asumiera la culpa, sufriría el castigo por nuestro pecado. Él murió por nosotros sin él ser pecador. Él pagó un precio. Eso fue lo que mandó Jehová, el Padre, a su Hijo a morir por nosotros. Por eso que Juan el Bautista, acordémonos cuando lo llamó Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo puede ver en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan 3:16 también nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios mostró el amor, el sacrificio que envió a su único Hijo unigénito para que cumpliera la tarea en la cruz. Y después que se levantara de lo muerto y subiría al cielo. Y el Hijo enviaría al Espíritu Santo, aunque su discípulo en aquel momento no lo entendía, no podía comprender lo que sería mejor tener a ellos o al Espíritu Santo. Ellos no lo podían entender en aquellos momentos. Y nosotros podemos ver que Jesús con ellos, Jesús le prometió enviar un ayudador durante la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. Los alumnos que habían aprendido de él fueron sus amigos durante 3 años y medio, que él sabía imaginar cuándo debe haber perturbado, ¿verdad?, su mente, los discípulos a decir que su líder hacía los milagros que hacía él. Él era el que tenía la respuesta, sabía perfectamente cuando los fariseos los acorralaba, cuando hablaba hacia una autoridad
única con sabiduría. Entenderá ellos no entendían que la confusión que tenían, que los beneficiaría, pero le dijo la verdad Jesús. Les conviene, le dijo Jesús, que me vaya. Eso lo podemos leer en Juan 16, el versículo 7, dice, pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré, la persona divina venía y les ayudaría a comprender todo lo que habían ellos en ese momento Jesús haberle hablado. En Hechos, en 1 nos narra que después de Jesús resucitó de los muertos, pasó 40 días apareciéndose a los discípulos, hablando con ellos, hablando del reino de Dios. Jesús también les dijo, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Acordémonos el día de Pentecostés para entender un poco más cómo vino del cielo ese ruido en el de como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde ellos se encontraban reunidos. Y sobre cada uno dice que entró como una lengua de fuego que se repartieron sobre ellos y los llenó del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. El Espíritu les concedía expresarse. En Hechos 2, el versículo 2:4 dice, ahí pudieron por entender por primera vez que era bueno que Jesús se fuera. El ayudador había venido, aunque Jesús no estaba, pero el Espíritu Invencible ahora residía en ellos y les daba poder. Con 3 años y medio de un discipulado excelente en su haber, Pedro aprendió la cruda verdad que todos hemos enfrentado alguna vez. Una cosa es conocer la palabra de Dios, pero otra es muy diferente, querido hermano, querido, es obedecer. Ni siquiera el mejor curso de discipulado ni la responsabilidad espiritual habría sido suficiente prueba para que podamos mirar que Pedro en el día de Pentecostés, Pedro predicaba como valentía en grandes multitudes acerca del nombre de Jesús. Este era el nuevo Pedro. Estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y la iglesia nació, acordémonos, la iglesia nació mediante el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Actúa en medio nuestro y muchas personas les resulta fácil relacionarse con Dios, con el Padre, con Dios Padre y con el Dios Hijo. Pero cuando se trata, óyeme bien, cuando se trata del Espíritu Santo, en su vida no tiene una imagen clara de quién es Él, qué es lo que hace alguna vez. ¿Tú te has sentido así? ¿Te has preguntado? ¿Qué de tu vida y qué de tu iglesia al leer acerca del poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas pérdidas sufrimos porque no esperamos que el Espíritu Santo aparezca como fue prometido a todo el que le cree y que lee de la iglesia del Nuevo Testamento, centrada en el poder del Espíritu Santo? Creo es ahora regresar al tiempo de fe que vemos a la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos creían en la palabra de Cristo, esperaban que el Espíritu Santo hiciera grandes cosas. Y Él hacía y lo prometió. Hoy
Él hará lo mismo por nosotros. Créelo. Dios te dice que Él hará lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú conoces al Padre y tú conoces al Hijo por medio de su palabra, tú conoces al Espíritu Santo también, porque es el propio Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios prometió que mandaría a un ayudador al irse Él, que nos convenía también a nosotros. Pero muchas veces no lo entendemos. El que mora en nosotros es el Espíritu Santo, el que redarguye la mente y los corazones. El que camina contigo, el que ve las cosas buenas y las cosas malas de cada uno de nosotros, nos conoce también nuestras flaquezas. Él nos conoce y Él nos quiere ayudar. Así que, querido hermano, querido amigo, tenemos que entender que Él es el agente de Dios aquí en la tierra. El agente que está pendiente de nosotros para cuidarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para protegernos. Él, el mismo Espíritu de Dios, es el que mora. Por eso que nos dice que somos el templo del Espíritu Santo y ese templo lo tienes que cuidar. No lo puedes ensuciar. Lo tienes que cuidar también para que Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo more en tu vida. Querido hermano, querido amigo, quiero dejarte con esta reflexión. Piensa y reflexiona. Y di tú, Espíritu Santo, tú moras en mí. Ayúdame, pídele tu ayuda, porque para eso Dios lo dejó, para que nos ayude. Tú no estás sola ni estás solo. Tú tienes lo que Dios nos prometió, que venía un consolador, que venía un ayudador. Así que te quiero dejar con esto para que lo pienses y lo reflexiones. ¿Quién está en tu vida? ¿Quién mora en tu templo? Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Que la bendición de Dios esté contigo y los tuyos. Y recuerda que estamos aquí martes y jueves a las 11 a.m. Te espero en otro programa del Pan de Vida. Habló para ti tu hermana Cristina. Amén.